escuchó a mi amiga burlándose de él, y revelando que el niño no era suyo. Se vengó días después. Soy una mujer de 30 años, casada con un hombre de 41. Tengo una hija de 7 años. Lamentablemente, en mi cumpleaños número 30, mi vida se convirtió en un drama lleno de suspenso que jamás imaginé. Mi esposo descubrió hechos devastadores sobre nuestro matrimonio, lo que llevó a un giro drástico en mi vida. Por mi propia tranquilidad y seguridad, me referiré a mi amante y a mi esposo simplemente como eso, mi amante y mi esposo. Es más sencillo que inventar nombres y tratar de mantenerlos en orden. De esta manera, puedo evitar errores o confusiones en este largo relato que no quiero extender más de la cuenta. También me aseguro de que mis pensamientos y sentimientos se transmitan con precisión, sin complicaciones añadidas. Esto me ayuda a centrarme en el mensaje que quiero comunicar, sin distracciones. Daniela era mi mejor amiga desde la secundaria. Hemos sido inseparables desde entonces, y juntas hicimos muchas cosas ridículas. La invité a mi casa porque mi esposo estaba fuera, y mi hija estaba en una pijamada en casa de sus abuelos. Daniela y yo estábamos en casa, relajándonos, bebiendo y recordando todas las locuras que habíamos vivido desde la secundaria. Recordamos todas las cosas estúpidas y alocadas que habíamos hecho a lo largo de los años. No estoy segura si fue por el alcohol o por el hecho de que teníamos mucho tiempo para hablar de cosas que no habíamos mencionado en mucho tiempo. Nos estábamos divirtiendo mucho, ya que había cosas que casi habíamos olvidado. Fue un viaje nostálgico por el pasado, recordando los buenos tiempos y riéndonos de nuestras travesuras. Se sintió como un descanso necesario de nuestras vidas ocupadas, permitiéndonos reconectar y fortalecer nuestra amistad a través de experiencias compartidas. Daniela me recordó cómo, en su momento, la llamé frenéticamente cuando me enteré de mi embarazo con la duda de que quizás no fuera de mi esposo, lo cual más tarde resultó ser cierto. Mi esposo no tenía idea de que lo había engañado y quedé embarazada. Mi mejor amiga, Daniela, era la única que sabía de mi aventura y mi embarazo, ya que siempre me cubría cada vez que estaba con mi amante. Daniela fue mi apoyo durante toda esa situación, ofreciéndome consuelo emocional y orientación cuando más lo necesitaba. Sabía que siempre podía contar con ella para guardar mis secretos y escucharme durante mis momentos de incertidumbre. Mi esposo había planeado una gran y elaborada sorpresa para mi cumpleaños número 30, y yo estaba súper emocionada al respecto. Lo había escuchado decir que quería que fuera algo impactante. Fue muy difícil para mí mantener una expresión neutral durante toda la semana, sabiendo que probablemente recibiría una gran sorpresa que estaba esperando con ansias. Comencé a dejar pistas sobre lo que quería como regalo, para que todo saliera a la perfección. Finalmente, llegó el gran día, y yo estaba eufórica. La mañana comenzó con un café en la cama que mi esposo había preparado para mí. Estaba delicioso y, además, me encantó el esfuerzo extra que puso para decorarlo y hacerlo más romántico. Ya podía ver el nivel de dedicación que había invertido para que este fuera el día más especial de mi vida. Mientras bebía el café, no podía evitar sentirme abrumada por la gratitud de tener a un compañero tan considerado. El día comenzó de manera perfecta, marcando el tono de lo que sería una celebración inolvidable. Hice una nota mental para pedirle algo similar a mi amante cuando lo viera la próxima semana para celebrar mi cumpleaños. Cuando llegó la tarde, recibí una nota indicándome que fuera a un diseñador privado para vestirme para el evento. Esto era algo que no esperaba en absoluto. Llegué allí y me trataron como a una reina, asegurándose de que estuviera vestida para la ocasión. El diseñador había escogido un vestido impresionante que me quedaba a la perfección. Me sentía como de la realeza al salir preparada para el evento de la noche. La atención al detalle y el cuidado en mi preparación hicieron que me sintiera verdaderamente especial y agradecida por la experiencia. Me pidieron que esperara más notas con instrucciones para disfrutar la noche al máximo. No podía dejar de pensar que más podría superar todo lo que ya habían planeado. Finalmente, me enviaron una nota diciendo que un coche me estaba esperando para llevarme a mi destino. Era una limusina con champán y aperitivos incluidos. Estaba más que complacida con mi esposo por haber hecho todo este esfuerzo para convertir mi cumpleaños en un evento majestuoso. Subí al coche y quedé asombrada con la decoración y los arreglos. Parecía más una boda que una fiesta de cumpleaños. Pude ver a amigos cercanos, familiares e incluso a algunos colegas de trabajo que habían asistido a la fiesta. Vi a mi esposo en el escenario anunciando mi llegada.
Todos tenían los ojos puestos en mí, y podía notar que estaban impresionados con mi apariencia. Daniela estaba en primera fila y me lanzó una mirada tranquilizadora que decía que me veía increíblemente atractiva. Caminé hacia el escenario según me indicaron y me senté en el centro. Había una presentación que mostraba un recorrido por nuestra historia, cómo nos conocimos, cómo comenzamos nuestra relación, momentos de nuestro matrimonio, mi embarazo, y finalmente, el nacimiento de nuestra hija. La sala quedó en completo silencio mientras la verdad se hundía en la mente de todos los presentes. Yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. No podía pronunciar una sola palabra, estaba demasiado conmocionada para hablar. Todas las miradas estaban sobre mí, y comprendí que toda esta preparación durante la semana no era más que un plan para humillarme delante de las personas más importantes en mi vida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de organizar mis pensamientos y encontrar una forma de responder. El peso de la situación era sofocante, y sentía como el calor subía a mis mejillas mientras buscaba desesperadamente una salida. Mi esposo comenzó a hablar. Dijo que había sido tan ingenuo y ciego por la confianza, que nunca se le ocurrió pensar que su esposa lo engañaría. Luego reveló que el día en que invité a Daniela, había llegado temprano a casa para sorprenderme, pero estábamos tan inmersas en nuestra conversación que no nos dimos cuenta de que se había colado en la casa. Escuchó toda nuestra charla, incluida la confesión de que mi hija no era suya y que Daniela me había ayudado a cubrir mis encuentros con mi amante. No tenía idea de que él lo sabía hasta ese momento. Fue entonces cuando decidió que debía enseñarme una lección. No había visto venir nada de esto. Busqué a Daniela entre la multitud, pero no pude encontrarla. Mis ojos estaban borrosos por las lágrimas que rodaban por mi rostro. Vi a mi hija llorando, abrazada a mi esposo como si le pidiera que la protegiera de mí. En ese momento, sentí un profundo asco hacia mí misma. Me di cuenta de que mis acciones habían causado un dolor inimaginable a las personas que más amaba. El peso de mis errores me golpeó como una tonelada de ladrillos, y supe que tenía que hacer algo para enmendarlo. Mi esposo continuó hablando, diciendo que yo era una madre tan desvergonzada que había hecho un trato con mi amante, seguir con la relación siempre y cuando él no tuviera nada que ver con nuestra hija. Afirmó que estaba dispuesta a sacrificar a mi propia hija por mi felicidad y a seguir mintiéndole y engañándolo sobre su paternidad. Cada palabra que salía de su boca era como una daga clavándose en mí, porque sabía que todo lo que decía era cierto. Yo no quería dejar a mi amante y estuve de acuerdo en mentirle a mi esposo, asegurándole que la niña era suya, solo para continuar con mi aventura. Podía ver las miradas de disgusto en los rostros de todos, el juicio en sus ojos. Mi familia estaba destrozada, devastada por las revelaciones. Sabía que sería muy difícil intentar explicarles todo. Y aún peor, sabía que no tenía nada que decir en mi defensa, porque mi esposo siempre había sido bueno conmigo. Aparte del hecho de que buscaba satisfacción sexual, no tenía ningún problema en mi matrimonio. Mi esposo adoraba a mi hija como si fuera suya, y jamás dudó de que lo fuera. Me sentí abrumada por la culpa y la vergüenza por haber traicionado su confianza de esa manera. La fiesta terminó y la gente empezó a irse. Mi esposo me dijo que podía irme con mi amante, porque no había lugar para alguien tan egoísta en su casa. Además, declaró que quería mantenerme alejada de nuestra hija, ya que no quería que yo siguiera aprovechándome de ella. Me quedé sentada en mi silla, todavía procesando todo lo que había ocurrido. No podía creer que un simple viaje al pasado con Daniela hubiera desatado una cadena de eventos tan desastrosa que transformaría mi vida por completo. Después de un largo rato, miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no quedaba nadie. Intenté llamar a Daniela y a mi amante, pero ambos ignoraron mis llamadas. Me dirigí a un motel cercano y pasé la noche allí. A la mañana siguiente, seguí intentando contactar a mi amante, quien finalmente respondió después de 2 horas de insistencia. Me dijo que yo le había causado un gran inconveniente y que la única razón por la que había continuado con la relación era porque asumía que el secreto de nuestra hija se mantendría oculto para siempre. Ahora que todo había salido a la luz, ya no quería saber nada de mí y cortó todo contacto de inmediato. Intenté llamar a Daniela, porque pensé que sería la única persona capaz de entenderme. Sin embargo, ella también rechazaba mis llamadas. Más tarde me envió un mensaje diciendo que su esposo había empezado a tener problemas de confianza y que, por el momento, no podía ayudarme. Prometió ponerse en contacto conmigo cuando las cosas se calmaran en su vida. En ese momento,
Entendí que estaba completamente sola para enfrentar el desastre que yo misma había creado en mi vida. Me di cuenta de que nadie más podría solucionar esta situación por mí y que debía asumir la responsabilidad de mis acciones y tratar de corregirlas por mi cuenta. Fue una realización dolorosa pero necesaria para crecer y aprender de mis errores. Aquí estoy, escribiendo esta historia, con la esperanza de sentirme un poco mejor y encontrar algo de claridad en mi vida. Tal vez al hacerlo pueda reflexionar sobre todo lo que salió mal y tomar mejores decisiones en el futuro. Le pido a quienes lean esto que no me juzguen, si es posible, que me den algún consejo constructivo sobre cómo enfrentar esta situación. Actualización. Dado que muchas personas querían saber cómo evolucionaron las cosas, aquí va una breve actualización de los eventos que siguieron. Estaba devastada y no podía dormir por las noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía claramente la mirada de repulsión que mi hija tenía hacia mí. Iba a su escuela todos los días solo para poder verla, con la esperanza de hablar con ella. Pero siempre me evitaba y pasaba de largo como si fuera una extraña. Me sentía como una completa fracasada como madre, incapaz de reparar la relación rota con mi propia hija. El dolor del rechazo era insoportable, pero sabía que tenía que seguir intentando arreglar las cosas. Pensé que tal vez reconciliarme con mi esposo me ayudaría a acercarme nuevamente a mi hija. Aunque no fui una buena esposa, realmente amaba a mi hija y no podía soportar su indiferencia hacia mí. Sabía que cuanto más tiempo pasara, más distante se volvería mi relación con ella. Decidí dar el primer paso y contactar a mi esposo para intentar reparar nuestra relación. Tenía la esperanza de que, al demostrarle a mi hija que era capaz de enmendar mis errores, ella pudiera verme de una manera diferente y estuviera dispuesta a reconectarse conmigo. Me dirigí a la casa donde mi esposo se había mudado con nuestra hija. Mi suegra estaba ayudándolo a cuidar de ella, ya que todavía era pequeña y necesitaba atención. Sabía que intentar hablar con él frente a mi suegra sería inútil, porque nunca me había tenido aprecio desde el principio. Le envié un mensaje a mi esposo, diciéndole que necesitaba hablar sobre nuestra hija y que lo esperaría en una cafetería cercana. Sabía que esta era la única forma de convencerlo para que me viera. Después de unos 30 minutos, llegó. Pedí su café favorito y le ofrecí un asiento. Parecía desinteresado y me pidió que fuera directo al punto. Comencé preguntándole si nuestra hija estaba bien y si le estaba yendo bien en la escuela. Él respondió que estaba cuidando de todo y que debía decir lo que realmente había ido a plantear. Respiré hondo y comencé mi propuesta de empezar de nuevo. Le dije que nuestra hija era muy pequeña para estar pasando por todo este estrés innecesario. Tal vez podríamos encontrar una manera de trabajar juntos y empezar de nuevo como familia. Le expliqué lo importante que era el bienestar de nuestra hija y cómo debíamos dejar de lado nuestras diferencias por su bien. Le sugerí que buscáramos asesoramiento o mediación para encontrar una solución que beneficiara a todos. Cuando terminé mi monólogo, que duró unos 10 minutos, mi esposo comenzó a reír. Me dijo que ya sabía que nunca me había importado realmente nuestro matrimonio o nuestra relación, y que debía dejar de fingir. Según él, no estaba tratando de ser una esposa ni una madre, simplemente mi ego estaba herido al ver que mi propia hija no quería nada conmigo. Me aconsejó buscar ayuda para trabajar en mis problemas y convertirme en una mejor persona. Sus palabras me hirieron profundamente, haciéndome dar cuenta del impacto de mis acciones en los demás. Continuó diciendo que ahora me conocía perfectamente y que no tenía ninguna razón para confiar en mí, ni siquiera por un instante. Afirmó que no permitiría que yo me acercara a nuestra hija y que lucharía con todas sus fuerzas para mantenerme alejada de ella. Fue entonces cuando, cegada por la ira, le recordé que nuestra hija no era biológicamente suya, y que no tenía derecho a mantenerme, a mí, su madre biológica, lejos de ella. Él respondió que haría todo lo posible para asegurarse de que yo no tuviera acceso a nuestra hija. Dicho esto, se levantó furioso y se fue. Yo, llena de rabia, me quedé pensando en cómo mi intento de reconciliación se había convertido en un desafío de egos, donde ambos estábamos decididos a demostrar quién tenía más derecho sobre nuestra hija. Fue una situación desgarradora que se salió de control rápidamente, dejándonos a ambos heridos y sin entendernos. A pesar de nuestras diferencias, aún tenía la esperanza de que pudiéramos encontrar una forma de priorizar el bienestar de nuestra hija por encima de todo. Poco después, recibí una notificación judicial para el divorcio, algo que ya esperaba. Pero también me llegó una notificación sobre el juicio por la custodia de nuestra hija.
Sabía que no ganaría el caso de divorcio ni lograría reconciliarnos, pero al menos quería ganar la custodia de mi hija para demostrarle a mi esposo que, a pesar de todo, seguía siendo su madre biológica. Como era de esperar, perdí el caso de divorcio sin recibir ninguna pensión alimenticia debido a mi infidelidad. Estaba preparada para ese resultado, así que no fue una gran sorpresa. Sin embargo, el juicio por la custodia fue un proceso mucho más doloroso. Se convirtió en un asunto caótico, lleno de acusaciones de todas partes. Mi esposo presentó pruebas de que yo había ocultado desde el principio que nuestra hija no era suya y que, aun así, lo engañé durante años. Las emociones estaban a flor de piel mientras ambos presentábamos evidencia para apoyar nuestras respectivas posturas. Mi esposo presentó testimonios que mostraban que yo había sido una madre irresponsable, dejando a nuestra hija regularmente con sus abuelos para poder encontrarme con mi amante. Argumentó que no había ninguna razón para confiar en mí como la cuidadora principal de nuestra hija. Mi esposo también demostró que, incluso después de descubrir la verdad sobre nuestra hija, había continuado cuidando de ella, cubriendo todos sus gastos y necesidades, lo que reflejaba que era un padre responsable. Además, argumentó que nuestra hija estaba más cómoda y segura viviendo con él. Por otro lado, yo no tenía una fuente de ingresos estable ni un lugar adecuado donde vivir con una niña. Su abogado sugirió que no se podía confiar en mí, ya que existía el riesgo de que pudiera abandonarla para seguir con mi amante. No tenía argumentos sólidos para contrarrestar estas acusaciones, aparte de insistir en que amaba a mi hija y que era su madre biológica. Al final del juicio, el veredicto fue devastador. El juez determinó que yo no era apta para cuidar de mi propia hija. Explicaron que, aunque el amor es importante, no siempre es suficiente para garantizar un entorno estable y seguro para un niño. Mi amante, el padre biológico, tampoco quiso asumir ninguna responsabilidad. Incluso presentó una grabación en la que yo me jactaba de cómo había engañado a mi esposo, asegurándole que nunca tendría que preocuparse por nuestra hija mientras mi esposo permaneciera en la ignorancia. Esta grabación reforzó la percepción de que yo nunca me había preocupado genuinamente por el bienestar de mi hija, ni antes ni después de su nacimiento. Fue un golpe devastador. Perdí no solo la custodia de mi hija, sino también cualquier posibilidad de redención ante los ojos de las personas que más importaban en mi vida. Después del juicio, me sentí completamente rota. No tenía a nadie con quien compartir mis sentimientos. Mi amante me dejó poco después, diciéndome que me había vuelto demasiado dependiente y necesitada. Aclaró que nunca había querido una relación con compromisos, y ahora que estaba arrastrado a mis problemas, quería cortar todo vínculo conmigo. Me pidió que no lo buscara más. Me sentí perdida y abandonada, sin nadie que me ofreciera consuelo o apoyo. El dolor del rechazo era abrumador, y luchaba por encontrar una forma de sanar mi corazón destrozado. Intenté acercarme a Daniela en busca de apoyo, pero ella comenzó a ignorarme. Más tarde, me envió un mensaje explicando que su esposo le había exigido que se mantuviera alejada de mí porque mi escándalo había causado problemas en su relación. Me dijo que lamentaba no poder estar ahí para ayudarme, pero que debía priorizar su matrimonio. Aunque su respuesta me dolió, entendí su posición. No quería causar más problemas en la vida de nadie. Con el tiempo, acepté que ahora estaba completamente sola y que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones por mi cuenta. En este momento, lo único que siento es soledad, culpa y depresión. Paso mis días cuestionando las decisiones que tomé y sintiéndome abrumada por el peso de mis emociones. Es difícil encontrar una salida a esta oscuridad, pero sé que necesito sanar y avanzar. Estoy decidida a intentar ser fuerte y a trabajar para reconstruir la relación con mi hija, aunque sea lentamente. Buscaré apoyo de un terapeuta o de personas que puedan ayudarme a manejar estos sentimientos y encontrar maneras más saludables de enfrentar la situación. Gracias a todos los que han sido parte de mi historia hasta ahora. Sé que soy la única responsable de mi caída y estoy plenamente consciente de las consecuencias de mis acciones. No quiero más odio ni sugerencias que me digan que merezco todo esto. Estoy asumiendo la responsabilidad de mis errores y trabajando para corregirlos. Su apoyo y comprensión significan el mundo para mí mientras me esfuerzo por crecer y aprender de esta experiencia. A pesar de todo, todavía albergo la esperanza de que algún día pueda reconstruir mi relación con mi hija. Sé que no será fácil y que tomará tiempo, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para demostrarle que, aunque cometí errores, la amo profundamente y siempre lo haré. Con el tiempo,
Espero encontrar la paz dentro de mí misma y, quizás, una oportunidad para comenzar de nuevo, esta vez con más sabiduría y fortaleza.